La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras de la historia, causando la muerte de millones de personas en Europa, Asia y el norte de África durante el siglo XIV. Este evento catastrófico, conocido también como la Gran Mortandad, cambió el curso de la humanidad de formas profundas e inesperadas. La enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis se propagó rápidamente a través de rutas comerciales y ciudades densamente pobladas. En este capítulo exploraremos cómo comenzó este desastre, qué lo hizo tan mortal y por qué sigue siendo un tema de fascinación y estudio en la actualidad. Esto es Crónicas de Yoshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. La peste negra tuvo su origen en Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis habitaba en las pulgas que infestaban a las ratas negras. Con la expansión de las rutas comerciales, como la ruta de la seda, la enfermedad viajó hacia el oeste, alcanzando Europa a través de barcos mercantes en el Mar Negro. En 1347, la peste llegó a Italia y rápidamente se extendió por el continente, devastando comunidades enteras. Este capítulo analiza cómo la conectividad comercial y la falta de conocimientos médicos contribuyeron a la propagación incontrolada de la enfermedad. La peste negra se manifestó de tres formas principales: bubónica, septicémica y neumónica. Cada variante era aterradora por sí misma, con síntomas que incluían bubones inflamados, fiebre alta, hemorragias y dificultad para respirar. El impacto psicológico y físico fue devastador. La enfermedad podía matar en cuestión de días. Este capítulo describe cómo las comunidades enfrentaron los síntomas y cómo el desconocimiento sobre la transmisión empeoró la situación, llevando al pánico generalizado y a la desconfianza mutua. La peste negra no solo destruyó vidas, sino que también cambió profundamente las estructuras sociales y las creencias religiosas. Muchas personas vieron la pandemia como un castigo divino, lo que llevó a un aumento en actos de penitencia y peregrinaciones. Sin embargo, también surgieron movimientos violentos, como los flagelantes, que recorrían ciudades azotándose en público para apaciguar la ira de Dios. Otros buscaron culpables, lo que resultó en persecuciones y masacres de minorías, como los judíos. Este capítulo explora cómo la peste transformó la fe y las relaciones humanas. La peste negra alteró profundamente la economía y la política de la época. La enorme pérdida de población dejó tierras sin cultivar y trabajos sin realizar, lo que generó un aumento en los salarios para los sobrevivientes. Los señores feudales perdieron poder frente a los campesinos, lo que debilitó el sistema feudal. Además, el comercio se interrumpió en muchos lugares, afectando la economía global. Este capítulo analiza cómo estas transformaciones sembraron las semillas de cambios más amplios, como el Renacimiento. Aunque la peste negra fue un evento trágico, dejó un legado de curiosidades y descubrimientos fascinantes. Por ejemplo, se cree que la pandemia fortaleció genéticamente a los sobrevivientes, haciendo que sus descendientes fueran más resistentes a ciertas enfermedades. También se desarrollaron técnicas rudimentarias de cuarentena en respuesta a la peste, marcando un hito en la historia de la salud pública. Este capítulo se centra en esos aspectos únicos y menos conocidos de la peste negra que todavía impactan nuestras vidas hoy. La peste negra fue un evento que cambió el curso de la historia, dejando lecciones profundas sobre la vulnerabilidad humana y la resiliencia. Aunque fue una tragedia de proporciones épicas, también impulsó avances en medicina, ciencia y organización social. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo este evento nos recuerda la importancia de la preparación ante futuras pandemias y cómo la humanidad siempre ha encontrado maneras de adaptarse y superar los desafíos más oscuros. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.